Entre 1993, entre 1993 y 1995, unos ciudadanos italianos del norte de Italia, de extrema derecha, que eran aficionados a las armas, viajaban a Sarajevo. Sarajevo, una ciudad de Europa. Estaban en guerra Bosnia y Herzegovina, estaba la desintegración de Yugoslavia, si no mal recuerdo. Pero estos ciudadanos italianos viajaban allá a Sarajevo, no como soldados, no viajaban como soldados, ni como mercenarios, sino como turistas, pero con una característica bastante perturbadora. El objetivo de esos turistas era viajar, repito, no soldados, no mercenarios, sino viajaban para matar, así como turistas, para matar. El modus operandi era que agarraban los vuelos comerciales de cualquier ciudad de Italia o incluso de otras ciudades de Europa y viajaban a Belgrado con la aerolínea serbia, con pasaporte en mano, como cualquier turista. Y ya llegando a Belgrado, en Serbia, agarraban las milicias serbio-bosnias, los recibían, así como los guías turísticos, los subían a los helicópteros y se los llevaban a zonas estratégicas, en las colinas, allá en los cerros. Y les daban rifles de caza y se les asignaban zonas donde cazar y donde disparar. El caso es que esta gente, por un precio, obviamente de entrada de miles de dólares, todo un negocio, era una red organizada, el vuelo, transporte, las armas, la guía, la posición privilegiada del lugar, de las colinas, todo incluido, todo con un blanco, y este blanco eran civiles indefensos. Así, se escucha feo. Esta gente lo único que iba, hermanos, pagaba para ir a cazar a las personas de Sarajevo. Incluso había una avenida donde la gente, esa ciudad estuvo asediada, estuvo por cerca de 1400 días que estaba sitiada, pues. Y ahí llegaban los milicianos, esta gente que pagaba para ir y dar muerte a su prójimo. No fue hasta no hace mucho tiempo que alguien tomó un caso y los puso en la corte. Se hizo un documental, o sea que las voces escondidas, esos crímenes pues ya están expuestos. Pero ya pasaron más de 30 años, porque fue entre 1993 y 1995. Mucho tiempo pasó. Y muchos de esa gente eran ciudadanos comunes y corrientes, pero que simplemente por la adrenalina de querer ir a disparar y quitarle la vida a las personas, lo hacían, hermanos. En el libro del Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, verso 2 y 3, nos dice la Escritura: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Por qué estoy trayendo este tema de Dios como juez justo? ¿Por qué lo estoy trayendo de que Dios va a juzgar? Porque mucho pueblo de Dios necesita ser instruido acerca de que tenemos un Dios que ciertamente es amor. Nadie va a quitar esa característica de Dios. Pero también Dios es juez justo. Dios es fuego consumidor. Y si el pueblo de Dios no conoce a su Señor y nada más lo conoce como el Salvador y no conoce el otro aspecto de que Él es un Dios serio, por eso es que el pueblo de Dios no teme a Dios. Le relataba esta historia, que es una historia verídica, no os cuento, qué maldad en el corazón de estos milicianos, de este ejército que se encargaba de reclutar. O sea, era un círculo vicioso, una maldad grande, hermanos, porque eso es terrible. Imagínense
la gente tenía miedo de salir porque la gente tenía que salir a buscar, a ver qué comer, a ver qué lograba, qué tomar, y esta gente malvada lo hacía. Hubo personas valientes que se atrevieron a sacar este caso y ponerlo ante las cortes internacionales. Pero vaya usted a saber cuántos casos más han quedado en el baúl de los recuerdos. Pero una cosa esté seguro, como dice Lucas capítulo 12, verso 2, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Algún día el Señor va a juzgar todo. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y el Señor Jesucristo nos da su consejo y su advertencia a todos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar de maldad, en ese lugar de pecado, todo lo que habéis dicho ahí, a la luz se oirá. ¿No le da miedo eso a usted? ¿Verdad que sí? Eso hace mucho que pensar, da mucho que pensar. Por eso el Señor Jesucristo también dice de que de toda palabra ociosa que digan los hombres, de toda palabra tonta, ociosa, loca, así que a veces uno habla a la ligera, que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Si vemos también lo que nos dice el siervo Job en su capítulo 8, verso 3, nos da una pista de cómo es que Dios juzga a las personas. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Ciertamente, no. Dios no va a torcer el derecho y Dios no va a pervertir la justicia. Hoy vamos a leer bastante Biblia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que veamos que nuestro Dios, siendo amor, también es fuego consumidor, y que Él es justo y que Él va a juzgarnos, a todos nos va a juzgar el Señor. No creamos que vamos a escapar. Todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Todos, tarde que temprano, y vamos a dar cuenta. Pero le digo, el pueblo de Dios, no sé qué pasa con el pueblo amado del Señor. Está dormido en sus laureles. No agarra las cosas de Dios en serio. Piensa que es cosa de juego. Piensa que el Señor va a ser como nosotros, que se hace de la vista gorda. El Señor es Dios. Quiero que veamos las descripciones que tenemos del juicio de Dios en la Biblia, para lo cual les invito a que busquen en Sofonías capítulo 1. Y voy a leer lo que dice Sofonías capítulo 1. ¿Por qué lo quiero leer, hermanos? Porque quiero que veamos cómo el Espíritu Santo habló a través de Sofonías en los tiempos antes que el Señor Jesucristo viniera aquí en la tierra. Y fíjese, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Cuando vino en días de Josías, se caracterizó por ser un reinado de reformas, por ser un reinado de avivamiento, donde la nación de Judá había venido a avivarse, a buscar al Señor con todo su corazón. Y podríamos decir de que la palabra que debía haber salido era de ánimo, ¿no? De consuelo, porque el pueblo estaba en avivamiento, pastor. El pueblo estaba buscando a su Señor, se hicieron reformas. Creo que fue el que encontró el rollo, ¿verdad? Ahí se encontró en el reinado de Josías, se encontró el rollo del templo que estaba, si no mal recuerdo, estaba olvidado. Se abrieron las puertas del templo y encontraron el rollo. Bueno, el Josías, cuando supo lo que ve en el rollo, se arrodilló, confesó sus pecados y hubo un avivamiento. Pero yo diría, ¿no? Pues
la palabra que Dios va a hablar ha sido una palabra pues de bonita, de ánimo, de consuelo. Y sin embargo, fíjese, en esos días que todo era ánimo, que todo era avivamiento, que todo era una felicidad, una búsqueda de Dios, dice el Señor de la siguiente manera en capítulo 1, verso 2 de Sofonías. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así. Destruiré por completo. Lo voy a destruir por completo. Todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así, hermano, o sea, no... El Señor, cuando el Señor habla, el Señor lo que dice se cumple. Y luego dice, empieza a hacer una descripción. ¿Cómo es que lo va a destruir? ¿Qué es lo que va a destruir? Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Eso es tremendo. Por eso le digo, mira, le digo, hermano, usted que vino hoy aquí a la casa del Señor, le digo, la verdad que bien, hace usted bien en esforzarse, no porque sea martes, o no que nada más va a venir el domingo, que se pone bonito, que la oración, pues nadie quiere orar casi, y pues habrá quienes tengan una excusa válida para no venir a la casa de su Señor, pero eso no lo digo por ustedes, sino por aquellos que van a ver este video. Pues, si la persona no quiere venir a la casa del Señor o se excusa por cuestiones tontitas y no viene, pues se pierde el respeto que le tiene a Dios, ya porque Dios es digno de ser respetado. O sea, no hay excusa, no hay pretexto por no venir a la casa del Señor, le digo, a menos que sean cosas responsabilidades que se tengan que cumplir. Si la persona dice que ama al Señor, que Dios es su Padre, Dios merece toda la adoración, todo el respeto. Y dice el Señor, yo lo voy a destruir, todas las cosas. Y eso, hermano, o sea, cuando yo leo esto, cuando yo veo esto, veo que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya lo hizo en el pasado, con el pueblo antidiluviano. Dice que el Señor se dolió en su corazón de ver que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo hacia el mal. Le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto a los hombres como a las bestias, y a todo lo voy a raer. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si ya lo hizo una vez y ahora dice que lo va a destruir, va todo a destruir. Y nosotros los seres humanos vivimos como si nada, como si nunca va a pasar nada. Verso 4 nos dice, voy a extender mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Cuando habla de Judá, miren, y es que les digo, el pueblo de Judá estaba en su mejor momento. El rey Josías provocó un avivamiento, una búsqueda del Señor. Pero el Señor dice, por medio de Sofonías, voy a extender mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué lo va a extender? Porque aún así, en medio de este avivamiento, de todo eso, dice, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Por qué? Porque en el pueblo, muchas veces, en las congregaciones, hay restos de Baales que se han introducido en la liturgia del culto al Señor, hermano. Se han introducido muchos Baales, muchos dioses ajenos, y los ministros, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Luego sigue diciendo, verso 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová y no buscaron a Jehová ni le consultaron. Porque aparentemente le digo, había un avivamiento, había la gente buscando del Señor. Y sí, llegaba como hoy, llegan a los cultos las personas, llegan a los servicios y quizás están continuamente, pero Dios sabe que aún así la gente se postra a otros dioses, le rinde culto a otros dioses o se rinde culto a ellos mismos, se rinde culto a su vicio, le rinde culto a muchas cosas
porque también dentro del pueblo de Dios el pueblo de Dios se hace sus propios ídolos. Yo sigo a fulano de tal, mi doctrina es fulana yo sigo la doctrina e idolatra su doctrina, e idolatra su predicador o idolatra su cantante, y dicen que no lo idolatran, pero sí lo idolatran, amados hermanos. Sí lo idolatran, no vamos a decir que no. Y dice el Señor, sí, yo los voy a juzgar, porque se postran jurando por Jehová y por Milcón. O sea, tomando el nombre de Dios en vano, juran por Dios, pero a la misma vez juran por otros dioses que no son dioses. Y se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron ni le consultaron. A eso lo va a juzgar. A los que se apartan de en pos de Jehová y no le buscaron ni le consultaron. No le buscan. Y usted lo ve, hermano. No, la gente no quiere buscar de Dios. Se excusa por buscar de Dios. Se excusa. Luego sigue diciendo en el verso 7, calla en la presencia de Jehová el Señor. Calla. Guarda silencio. ¿Por qué vas a callar? Porque el día de Jehová está cercano. Y si esto lo dijo el profeta Sofonías hace muchísimo tiempo, y dijo el día está cercano, ¿usted cree que no estamos más cercanos hoy en día? Hoy en día eso está mucho más cercano de cuando empezamos. El día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Jehová ha dispuesto, ha preparado sacrificio. Y me pregunto yo, ¿qué será el sacrificio o quiénes serán ese sacrificio? ¿Y quiénes son esos convidados? En el libro de Apocalipsis usted puede ver cuando se hace un llamado, vengan todas las aves de los cielos, las bestias del campo, vengan y coman de los carne de reyes, carne de capitanes, carne de gente que el Señor va, en su ira y en su ardor, va a exterminar. Porque Dios, hermano, es juez justo y Él no se va a quedar de brazos cruzados, Él va a emitir justicia. Como le digo, cuando yo escuché esta historia que les relaté un principio, digo, me causó una indignación, me causó una tristeza de cómo es la maldad del ser humano y que hubo personas que se atrevieron a denunciar lo que se atrevieron a investigar. Obviamente muchas de esas personas hace 30 años al día de hoy quizás ya no viven, pero se van a enfrentar un día al juicio de Dios por matar a su prójimo, nada más por la maldad de querer quitar la vida a otra persona. Y en el día del sacrificio, dice Jehová, verso 8, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento en los collados. Aullad, dice el Señor, aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Aquí esto va a ser parejo, hermano. Le digo, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque el pueblo de Dios necesita instruirse de que Dios va a juzgar parejo, no porque sea el presidente, no porque sea el general, no porque sea el papa, no porque sea el pastor, no porque sea el apóstol. No, Dios va a agarrar parejo, mis estimados hermanos, queridos hermanos, a los que están robando, va a haber quebrantamiento, incluso al pueblo mercadero, o sea, los que están haciendo negocios. La gente no viene a la casa del Señor. ¿Por qué no viene a la casa del Señor? Porque está haciendo ¿qué? Negocio. Han caído en el engaño de las riquezas, el del afán y las riquezas, como si eso fuese más importante, como que la riqueza lo fuese a salvar. En aquel día no les va a servir su oro y su plata, porque nada los va a librar de la ira del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué incluso le va a servir al hombre que gane todo el oro del mundo? ¿De qué le va a servir si al final va a perder su alma? ¿De qué le va a servir? Acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Los voy a escudriñar. Jerusalén está simbolizando el lugar donde mora la casa de Dios, digamos, o los templos. Vamos a ponerlo hoy a nuestro día. Va a escudriñar
los templos, va a escudriñar las iglesias con linterna. Lo va a escudriñar. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. O sea, están en las iglesias, los va a escudriñar. ¿Y qué hace por el Señor? Nada. ¿Qué hace por su Señor? Nada. Ni fu, ni fa. No hacen nada, están como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, ¿qué es lo que dicen en su corazón? Jehová ni hará bien, ni hará mal. No, es que al final, hermano, Dios a todos nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar a todos. Si Dios es amor, ¿cómo va a ser posible que Dios mande a la persona al infierno? No, Dios no manda al infierno a la persona se va al infierno por su propia consecuencia, porque tiene oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de consagrarse, pero no lo hace. Verso 13, por tanto, dice el Señor, para que a ver si así el pueblo de Dios, su pueblo, porque Dios está hablando aquí a su pueblo, hermano. No está hablando a los filisteos, no le está hablando a los amonitas, no le está hablando a ninguno de ellos. Dios en este caso no le está hablando a los musulmanes, no le está hablando a los testigos, no le está hablando a los mormones, no le está hablando a ninguno de ellos. El Señor le está hablando hoy a su pueblo, aquellos que se dicen de Cristo, aquellos que han confesado a Cristo con su corazón, a ellos les está hablando. Dice, cercano está el día de Jehová, dice, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, que los castigaré, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano, dice el Señor, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Ahí va a gritar el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué van a andar como ciegos los hombres? ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Contra quién pecaron? Contra Jehová. ¿Y qué pasa hoy? El pueblo de su Señor, el pueblo del Señor peca contra su Señor. ¿Por qué hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pecan contra Jehová. Y sabemos quién es Jehová encarnado, ¿verdad? Sabemos quién es Jehová encarnado. Pecan contra el Señor Jesucristo. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, nadie más lo podía hacer. Si al caso morirá un justo por un hombre por un justo, pero ¿quién va a morir por uno injusto, por uno que no quiere ni siquiera ser salvado? ¿Quién va a morir? Solamente el amor de Dios. Pecaron contra Jehová, andarán como ciegos, a los atribularé, porque pecaron contra Jehová. Y dice el verso, y sigue diciendo, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Eso está tremendo. Y su carne como ¿qué? Como estiércol. Verso 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en aquel día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Mira, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir buscando al Señor con temor y temblor. Ciertamente Él es nuestro Dios, Él nos ama, Él nos cuida, Él es nuestro papi, Él envía su Santo Espíritu para guiarte, para consolarte, pero el Señor quiere que nosotros, sus hijos, nos consagremos más, que apartemos el tiempo más para buscar al Señor, que intercedamos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestra familia, que intercedamos por nuestros conocidos para compartir el Evangelio, porque el Señor es juez justo y un día el Señor va a acabar con todo esto. Y si en aquellos tiempos se habló esta palabra, hoy estamos más cerca de aquel gran día, amados hermanos. Y tenemos que orar siempre
Mire, pero le voy a decir algo. Ore confiando en el Señor, poniendo a su familia en el Señor y también dejándole la carga al Señor. Amén, aleluya. Mire, ¿qué puede ser uno? A veces no sé qué me da cuando nosotros al orar le damos instrucciones a Dios. Dios, haz esto, haz aquí. Mira, Señor, haz aquello para salvación de las personas. Y claro que como que Dios no supiera lo que tiene que hacer, pero es bonito cuando tú oras con Dios. Lo que yo pienso que lo que debemos hacer, Señor, gracias. Te pongo esta petición en tus manos, a esta persona está en tus manos. Gracias porque yo sé que tú tienes misericordia de ella. Y Señor, ayúdame a mí a ser una bendición para esa persona. Pero usted ore por ellos, pero a la misma vez deje la carga al Señor. Porque nosotros no podemos cargar con la carga de todos. Simplemente nosotros seamos el canal de bendición y por eso es que te conviene santificarnos, conviene buscar al Señor para que seamos el canal de bendición para cuando nosotros estemos al lado de esa persona, la palabra que compartamos sea prácticamente palabra que de Dios mismo viene para la vida de esa persona. Sí, hermano, tenemos que hacer eso, le digo, y por nuestros hermanos, animarlos, por nuestros hermanos que no vienen, llamarlos y darles ánimo, si es necesario, exhortarlos en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amén. Veamos ahora otra parte, analicemos también lo que nos dice el Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a leer porque miren cómo es el Señor tan precioso, tan maravilloso, que el Señor en su amor y su misericordia no nos deja sin advertencia. Dios es muy bueno, hermanos. Dice Malaquías, capítulo 3, he aquí, yo envío mi mensajero. Qué bonito. Dios envía su mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta Malaquías estaba hablando acerca de su mensajero, que era Juan el Bautista, en cuanto a la venida en carne del Señor Jesucristo. Porque Él preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Pues el Señor, que iba a enviar a su mensajero, que era Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente el Señor, va a venir a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, he aquí que viene, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién lo va a poder soportar? ¿Quién lo va a soportar? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Mira, hermano, el Señor viene. El Señor envía su mensajero. Hoy también, ya no es Juan el Bautista, aunque las palabras de Juan el Bautista están escritas ya. Pero hoy los mensajeros del Señor, los verdaderos siervos del Señor, están predicando que el pueblo se concentre, que el pueblo se prepare, que el pueblo se santifique, que el pueblo busque a su Señor, que preparen el camino, porque si no preparas el camino, cuando venga el Señor, ¿qué va a hallar en tu vida? ¿Qué va a hallar en tu corazón? ¿Quién va a poder soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué dice esto? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Se acuerdan la vez pasada que compartíamos donde el Señor nos dice en su palabra que el fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo? Pero mire bien cada quien cómo sobreedifica sobre este fundamento, porque si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será expuesta en el fuego, porque todos vamos a ser purificados con fuego. Todos vamos a ser purificados. Si nosotros edificamos oro, plata, piedras preciosas, que es palabra del Señor,
doctrina de Jesucristo, doctrina de los apóstoles, doctrina de los profetas, de ese precioso libro, estamos edificando con eso. Pero si también ya ponemos a edificarnos sobre lo que otros autores dicen, sobre lo que otros dicen, sobre lo que mucha gente puede decir que esté fuera de la Biblia, entonces estamos edificando sobre Cristo con filosofías, interpretaciones humanas, y al final el fuego va a purificar. Por eso dice aquí, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, como ese jabón que para quitar la mancha. Verso 3, se va a sentar, dice, se va a sentar. Y para afinar y limpiar la plata. ¿Y cómo se limpia la plata? A través del fuego, para limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Los hijos de Leví son los que sirven en el templo. Dios va a empezar a juzgar por su casa. El buen juez por su casa comienza. El buen juez comienza por su casa. Dios va a juzgar a los hijos de Leví, a los que sirven. Ciertamente, está hablándole aquí al pueblo de Israel, pero ciertamente hoy el Israel espiritual somos nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual, y aquellos que sirven en el altar son los ministros de Leví, son del ministerio de Leví, tanto como el que predica, tanto como el que hace algo con los instrumentos, tanto como el que barre, tanto como el que limpia los baños, el que acomoda las sillas. Todos somos ministros, y dice la escritura aquí que va a limpiar a los hijos de Leví y los afinará como oro y plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis pensamientos con tu santa y preciosa palabra. Y cuando hace esto, entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Pero mientras no seamos limpios, hermanos, mientras no seamos limpios nosotros, no va a ser grata nuestra ofrenda. ¿Y cómo vamos a ser limpios nosotros? Pues viniendo ante Él. Señor, aquí estoy, Señor. Quita de mí aquello que no te guste. Quita de mí aquello que no te agrada, Señor. Porque miren, hermanos, desafortunadamente, al estar en este mundo, muchas veces aprendemos cosas que no tenemos que aprender, o atesoramos basura que no tenemos que atesorar. La atesoramos. Todos nos los tragamos. Y cuando es uno niño, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que a uno lo que le dan uno se come, pero conforme vayamos creciendo, el pueblo del Señor tiene que leer más y más la Escritura para que todas aquellas impurezas sean quitadas de nuestras vidas, porque el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y las manchas, obviamente sabemos que es el pecado, ¿verdad? Pecado es una mancha, pero la arruga, ¿qué será la arruga? La arruga no es mancha, es una arruga. ¿Qué será la arruga entonces? Si el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. La mancha es pecado. Dios no quiere que tengamos pecados, porque el que ha nacido de nuevo, el maligno no le toca, no peca, porque la simiente de Dios está en él. Pero ¿cuáles son esas arrugas? Bueno, y si alguno hubiese pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, podemos cometer un error, podemos por ahí deslizarnos, pero no te quedas en el suelo. Vienes a tu Señor, le pides perdón, y tu Santo Espíritu le envía y te limpia de todo pecado, el Señor. Pero ¿qué son las arrugas? Porque el Señor dice que va a limpiar a su pueblo. Tenemos que pedir al Señor que nos limpie, que nos purifique, que quite esa escoria, porque cuando tengo entendido, cuando se está purificando la plata, lo que se hace es que se pone al fuego y se empieza a hervir, y entonces la escoria empieza a salir arriba, a brotar arriba. ¿Y qué hace el joyero? Tiene que agarrar un artefacto y quitar la escoria. La escoria tiene que ser quitada de nuestras vidas, porque el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y las escorias y la mancha, que no es pecado, ¿qué sería entonces la mancha? La arruga sería aquellas interpretaciones erróneas que a veces nosotros como lorito repetimos de lo que hemos aprendido y no de lo que dice la palabra del Señor. Por eso soy muy cuidadoso en repetir lo que otros repiten.
yo antes de repetir, y si yo voy a decir algo como dicen los, pero yo no digo, yo lo que sí les puedo asegurar, lo que dice la palabra del Señor. No puedo yo imponer una doctrina, o incluso, amados, lo digo con todo respeto, ni tampoco ser partidario de una escatología, porque todas las escatologías, el que no tiene una pata corta, tiene la otra pata corta, pero todos tienen una patita corta, de una u otra manera. Eso el Señor lo tiene que quitar esas arrugas o herejías que se han metido sutilmente dentro del pueblo del Señor. Se han metido muchas, hermanos, se han metido muchas. Y mire, lo precioso y lo hermoso es que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Porque, hermano, no sé si a usted le pasa, pastor, o hermano Joel, o ustedes, mis hermanos, hermano Hortensia, hermano Hilton, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, todo mundo reclamamos al Espíritu Santo y hacemos nuestro el Espíritu Santo, pero cada quien opina como se le da su gana? Cada quien da sus opiniones, cada quien tiene sus interpretaciones. Y cada quien dice, es que esto dice el Espíritu Santo, y es que esto dice el Espíritu Santo. Y si tú comparas una y tú comparas otra, nada que ver. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? No hay dos Espíritus Santos. El Espíritu Santo no le va a revelar a uno que este color es rojo y al hermano le va a revelar que es negro. No. ¿Qué color es? Sencillo, negro. Ahora que si usted lo está viendo bajo la influencia de una luz, ¿qué color es? Se va a confundir. Es morado, va a decir. ¿Por qué? Porque lo está viendo a través de una luz que no es la luz del Evangelio. Cuando usted ve las cosas a través de la luz de Cristo, el color es el color. No hay discusión. Todo va a depender con qué tipo de lentes tú estás viendo la Escritura. Si lo estás viendo bajo la influencia calvinista, vas a ver todo calvinísticamente. Si lo estás viendo bajo la lente de Arminio, de Lutero, de cuantos teólogos que existen, vas a ver las cosas así. Pero aquí no es lo que yo creo, sino lo que la Escritura dice. Es lo que la Escritura preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos dice. Será grata, dice, la ofrenda de Judá, verso 4, como en días pasados y como en los años antiguos. Y dice, y vendré a vosotros para juicio. Vendré a vosotros para juicio. Pero no va a venir el Señor, sino antes a que ha purificado a su pueblo. El Señor no va a venir antes si no purifica a su pueblo. Mire, hermano, una cosa, esto me da esperanza a mí, me da mucho gozo, es de que tal vez puede que tengamos alguna escoria, alguna arruga por ahí, pero Dios es fiel, que Dios a su debido tiempo va a purificarnos, ya sea que Él venga o ya sea que nosotros tengamos que partir. Es lo precioso, pastor. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso, Dios mío, yo le digo, Señor, ayuda a mi pastor, ayuda a mi hermano Joel, ayuda a tus santos siervos que predican en todas partes del mundo, a que prediquemos tu palabra, Señor, a que no estemos predicando cuentos, historietas, que no estemos predicando cosas de entretenimiento porque la gente no necesita entretenimiento, la gente lo que necesita es la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando estamos limpios? Pues voy a venir para vosotros para juicio. Entonces, pero como ya estamos limpios, ¿qué va a pasar con nosotros? Nada. No va a pasar nada. Pero ¿qué más nos sigue diciendo? Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Y sabe qué es un hechicero? La hechicería, ¿de qué nos habla la hechicería? La hechicería nos habla de la manipulación. Porque hay gente que manipula. Hay gente que de aquí, que de los altares, manipula, mete miedo. Y le digo, y a veces nosotros, hay que confesarlo, a veces nosotros también manipulamos a las personas y los hacemos que reciban a Cristo.
cuando todavía no es tiempo de recibir a Cristo. Y sucede desafortunadamente que dice el Señor Jesucristo: hay de vosotros los fariseos hipócritas que recorréis cielo y tierra para ser un prosélito, y los 6 veces hijos del infierno más que vosotros. Si ya de por sí eran hijos del infierno, ahora van a tener doble condenación por culpa de nosotros. No, hermano, Dios nos libre de ser esos. Y si lo hemos sido, pues el Señor nos está purificando y estamos buscando al Señor. Y aquellos hermanitos que hemos de una u otra manera, pues digo, es que a veces actuamos porque así hemos aprendido, hermano. O sea, no, pero hoy la palabra del Señor nos está guiando. Señor, ayúdame, Señor, para a mis hermanos, para ministrarlos como deben ser ministrados, para exhortarlos, para edificarlos en tu amor, Señor, porque imagínense, hermano, le hemos hecho creer a personas que son cristianas y no son cristianas. Le hemos hecho creer que han nacido de nuevo y no, hermano, no han nacido de nuevo. No han nacido. Dice: seré testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Ahora, estos adúlteros, hermano, pero es que yo no soy adúltero. No, yo soy fiel. Ajá. Santiago 4:4 que dice: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y amado hermano, yo no quiero estar en los zapatos de estas personas, porque a los que se les ha confiado y están haciendo abusos de los extranjeros, Dios los tiene en la mira también. Tampoco pide usted que se los lleve el diablo, que el Señor los mate, porque entonces usted no le corresponde eso. Lo que tenemos que hacer es orar por aquellas personas que están en inminencia. Señor, ayuda, Señor. Ten misericordia del presidente, ten misericordia de la gente, de los policías, ten misericordia de tu santo pueblo, cuida tu pueblo, Señor. Miren, hermano, esta persecución que puede existir, no lo vea como una persecución, véalo como un medio de gracia para que usted se humille cada vez más en el Señor y confíe más en Él. El Hijo de Dios no tiene por qué estar preocupado. El Hijo de Dios no se preocupe, hermano. Usted ponga su confianza en el Señor, confíe en Él y Él va a hacer. Dios es responsable con sus hijos, amados hermanos. No tienen temor de mí, dice, pero yo, Jehová, no cambio, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No habéis sido, yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiero aquí pararme un momentito. ¿Por qué dice hijos de Jacob? Por esto, hijos de Jacob, aún no habéis sido consumidos. Porque el Señor como que nos da el beneficio de la duda. ¿A qué me refiero? Porque Israel y Jacob son la misma persona, ¿verdad? Solamente que Jacob es el tramposo. Es el inmaduro. Es el que no se consagra. Es el que sabe de Dios. Se sabe de Dios. Pero Israel es el Jacob que tuvo el encuentro con su Señor. Y lo conoce. Jacob, ¿qué hizo Jacob? Cuando iba huyendo de su hermano Esaú, se acostó a dormir en Betel, en una piedra de garro de cabecera, y vio ángeles que subían, ángeles que bajaban, y allá estaba el Señor. Y cuando lo vio, dice: esto es casa de Dios, casa del cielo. Ese es un lugar espantoso, un lugar terrible. Dice: he visto a Dios y estoy vivo. Y en su afán, no, Señor, yo te prometo que si tú me llevas y traes, yo te voy a dar los diezmos. Dice: ¿y usted cree que yo diezmo ese? No dio diezmo. ¿A quién se lo iba a dar para empezar? No dio diezmo. Pero él le ofreció, Jacob le ofreció diezmo. Pero cuando regresó, tuvo el encuentro con su Señor y le cambió por nombre de Jacob a Israel. Yo creo que usted es Israel. Yo lo creo. O Jacob. ¿Qué será usted? ¿Jacob o Israel? Pero hay esperanza para Jacob. Hay esperanza. Hay esperanza, por eso le digo,
ore por sus hermanos, pídele a Dios por sus hermanos Jacob, que son todavía carnales, que se vuelvan a Israel, que se conviertan en Israel. Por esto yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Mas dijiste, ¿en qué nos volveremos? Dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Y aquí el Señor pone un ejemplo, y usted conoce esta parte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robados. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y aquí esto le va a gustar, en vuestros diezmos y ofrendas. Mira, hermano, el Señor está poniendo un ejemplo de los diezmos y las ofrendas. ¿En qué te hemos robado? Dios mío, ¿en qué no hemos robado al Señor? Mejor dicho, ¿en qué no hemos robado? En todo le hemos robado al Señor. En nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestras faltas de consagración, en nuestras faltas de la lectura de la Escritura, en los diezmos y en las ofrendas. En todo le hemos robado a Él. Pero el Señor, para que a ver si se ubican, que, mire, hermano, es que en aquellos años el pueblo no podía robar tanto, pues porque no había tantas distracciones como hoy. Hoy sí, no, hombre, unos ladrones expertos, sofisticados se ha vuelto el pueblo de Dios. Ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Diezmos, ofrendas. Mire, hermano, a Dios los diezmos no solamente significa dinero. Las ofrendas no solamente significa dinero o cosas. Tu diezmo es tu tiempo que tú le das a Dios. Tu tiempo. Son martes, media hora de oración, 40 minutos de enseñanza, viernes y domingo. Y si al caso el domingo llega y tarde, si al caso. Pero el Señor dice, me están robando, ustedes me están robando, porque ese tiempo es mi tiempo. Ese es mi tiempo, mi ofrenda ustedes la están robando. Claro que el Señor no necesita de nosotros, de nuestra ofrenda, pero el Señor se agrada cuando tú vienes a ofrendar tu vida, a cantarle, a levantar tus manos, a alabarle, a aplaudirle, a darle la honra y la gloria. Él se agrada de tu ofrenda, Él se agrada. Él no es menos Dios sin tu ofrenda, Él no es más Dios con tu ofrenda. Él es Dios, pero el Señor quiere eso de ti, tu ofrenda, tu tiempo, tu consagración la quiere para ti. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Pero luego dice el Señor, pero vamos a hacer una cosa, Jacob. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traigan, o sea, páguenme lo que es mío. Páguenme con su tiempo. Traigan su vida aquí. Traigan su vida y también sus ofrendas. ¿Por qué no? Traigan sus ofrendas monetarias. Tráigala también, tráigala. Y probadme en eso. Si ustedes me cumplen a mí en honrarme como debe ser, con tu tiempo, con tu dinero, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu consagración, con tu lectura de la Biblia, con tus tiempos de oración. Si ustedes me traen eso que yo quiero que ustedes me honren, dice, pruébenme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Pruébenme. El Señor nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba. Y no solamente eso, sino también dice, y voy a reprender por vosotros al devorador. Tú no tienes ni siquiera por qué reprender al diablo. Porque hay gente que se empeña en reprender al diablo, en hacerle la guerra al diablo. No, hermano, si ese individuo ya está vencido, lo único que usted tiene que hacer es, Señor, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, aquí está mi ofrenda, aquí está mi dinero, aquí está mi ser, mi servicio, aquí está, Señor, y ame a su Señor, porque el Señor lo que anda buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Señor, y el Señor se encarga, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Ay, hermano, ¿me va a hacer rico el Señor? Si Él quiere, lo puede hacer rico, hermano. Y si no, le va a dar muchas bendiciones que usted se da cuenta. ¿Qué le va a dar? Paz en medio de la tormenta. Y salud también. Aunque a veces la persona, Dios la tiene así enfermita, ¿sabe por qué? Para que se eduque. Porque Dios lo puede sanar. Pero en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, la persona puede ser bendecida con paz. Una paz que sobrepasa
todo entendimiento, hermano. Entonces yo voy a reprender el devorador por vosotros, y no destruirá la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas. Fíjese, qué bárbaro. ¿Por qué le estoy trayendo esto? Porque a veces nuestras palabras son violentas. Contra mí han sido violentas. Oiga, qué grosero, ¿verdad? Qué grosero. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Eso está feo. Por demás. ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve venir a escuchar a ese señor que lo único que dice nada más tirarme piedra y darme palo? ¿De qué me sirve venir a escuchar los gritos del pastor que nada más me está ahí exhortando? ¿De qué me sirve venir a ver tan aburridos que son? Sí, yo nada más con un día que vengo, con eso ya cumplí. Los demás días no es necesario. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué aprovecha? ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecha ayunar? ¿De qué me aprovecha venir temprano? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Fíjese, ¿qué? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, nos va mejor no viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dinero. Y estamos engrosando las cuentas del banco. Estamos engrosando eso. Insensato. ¿No ves que esta noche pueden venir a pedir tu alma y lo que has hecho para quién va a ser? Si los que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que temen a Jehová, usted lo oye. Usted oye el consejo de Dios. Usted piénselo muy bien. Y hablemos cada uno con nosotros, nuestro compañero, porque Jehová está escuchando y él está oyendo. O sea, Jehová oye la oración y él pone atención. Y todo lo que tú y yo hacemos, ¿qué pasa? Es escrito en el libro de memoria delante de él. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve y el que no me sirve. Voy a terminar con lo siguiente, ya para terminar. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, preciosa palabra, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hermano, acuérdese de leer este libro. Acuérdese. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías es el Espíritu Santo que viene ¿qué es lo que hace el ministerio del profeta Elías que representa al Espíritu Santo? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando tú te consagras, cuando tú te humillas, entonces tu corazón se vuelve a tu hijo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Ese es el espíritu de Elías, el profeta Elías, así se le puede mencionar al Espíritu Santo. Entonces, hablas con sabiduría.
hablas con amor, hablas con la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y amas a tu hijo. Y tu hijo, por muy rebelde que sea, reconoce la autoridad y sabe, porque no es lo mismo corregir a bibliazos que corregir con el amor y con las palabras. Cuando esto suceda, Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Y por qué es necesario que esto acontezca? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, amados hermanos, hemos terminado. Lo único que le quiero recordar es de que el Señor es juez justo. Yo le felicito por venir a la casa de su Señor. Búsquele, ámele, sírvale. Y oremos por nuestros hermanos. Que Dios tenga misericordia de ellos y que los ayude. Porque así como ha tenido de nosotros, que Él tenga misericordia de ellos y que le respeten también. Sigamos orando por nuestras familias. Que una cosa yo estoy seguro. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que ser salvo primero. Y el Señor va a salvar tu casa. Dios les bendiga.